Buen día, Su Excelencia Eric Prado Izquierdo, facilitador de la materia de Derecho Civil 2, Obligaciones. Soy el estudiante David Ramos Madera del segundo año de la licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, estudiante del Centro Regional Universitario de Darién, y para mí es un placer desarrollarle mi examen semestral de esta materia, donde mantengo por título la prueba de las obligaciones del Código Civil de Panamá, que abarcan desde los artículos 1100 al 1104 del Código Civil. Bien, en primera instancia, en justicia es lo mismo no tener un derecho que tenerlo y no poder probar entre palabras. Es decir, tanto da no probar como no tener derecho. Es ahí realmente donde radica la gran importancia de la prueba, ya que ésta nos permite poder demostrar la existencia de un hecho material o de un acto jurídico, en la forma prescrita siempre por la ley. En este sentido, podemos entender que no basta solamente con tener derecho, sino es preciso siempre tener la ocasión de establecer su existencia. Es importante mencionarle que Guillermo Cabanela, en su diccionario jurídico elemental, define el término de prueba como la demostración de la verdad ante un hecho. En tal sentido, la prueba es esa comprobación de un hecho o situación jurídica. Cuando establecemos las pruebas ante los tribunales, siempre podemos afirmar con esta que la prueba adquiere un carácter judicial. Así también es importante definir que, por ejemplo, la obligación es un vínculo jurídico entre dos o más personas, determinadas por virtud siempre del cual una o una de ellas han de dar, hacer o no hacer algo a favor de la otra. También que los elementos de la obligación que constituyen son el vínculo jurídico, que este es el nexo que liga siempre al sujeto activo con el sujeto pasivo y coloca en una necesidad de ejecutar siempre la prestación positiva o negativa, aquel que tiene la facultad de existir. También entre dos o más personas determinadas, aquí siempre un sujeto activo que es el acreedor, que es la persona que en razón siempre del vínculo jurídico queda investida dentro de un derecho personal de exigir al deudor de que haga o no haga algo. Puede ser singular, plural. Y el sujeto pasivo, el deudor, que es la persona que en razón del vínculo jurídico queda en la necesidad de dar, hacer o no hacer lo que el acreedor le exige, y una prestación que, según el artículo 973 del Código Civil, consiste en dar, hacer o no hacer una cosa. En nuestro Código Civil se aborda la prueba de las obligaciones dentro del ordenamiento jurídico panameño, con lo que se establece en el capítulo quinto de la prueba de lo que son las obligaciones que van, como les mencioné, desde el artículo 1100 al 1104. El artículo 1100 nos define que incumbe probar las obligaciones o su existir al que alega que ellas o estas son ineficaces, esos pactos en los cuales se invierta o se modifica la carga de las pruebas. Dentro de esta norma, como parágrafo, no surte efecto sobre los derechos y las obligaciones contraídas con antelación a lo que es la vigencia que esta ley y tengan previamente entre validez. Y también este parágrafo fue acondicionado por el artículo 3 de la ley número 18 del 31 de julio de 1992, publicada en la Gaceta Oficial número 22.094 del 6 de agosto del 72. El artículo 1101 nos dice que las pruebas consisten en instrumentos públicos o privados, testigos, presunciones, confesiones de parte, juramento, decisorio, inspección, personal del juez en las especiales que determinen los demás cargos. Así, el artículo 1102 nos dice que el instrumento defectuoso por incompetencia del funcionario o por otra falta en la forma valdrá como instrumento privado si se estuviese firmado por las partes. Seguidamente, el artículo 1103 nos dice que deberá haber prueba por escrito en formato físico o también equivalente electrónico para acreditar contratos o obligaciones que valgan de 5.000 balboas. Si no fuera prueba escrita o tecnológicamente almacenada conforme a la ley, no se admitirá prueba de testigos. Y este artículo fue modificado por la ley 51 del 22 de julio de 2008, publicada en la Gaceta Oficial del 27 de julio del 2008. El último artículo establece, el artículo 1104, que las presunciones legales o judiciales que la ley establece, dispensa de todo lo que son las pruebas a los favorecidos. Por esta no se admiten pruebas en contrario. Las que deduce el tribunal
Estas pruebas deberán ser graves, precisas y concordantes. Sin más, doctor, gracias.